La carta a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Bueno, los hebreos no saben quiénes son, a quién estaba dirigida, pero evidentemente era un grupo de creyentes que provenían del judaísmo. Y la particularidad que tenían estos creyentes es que ellos se encontraban bajo persecución. Su fe les había traído muchos problemas y la tentación que ellos estaban enfrentando era posiblemente el decir, bueno, mira, esto no funciona, vamos a volver a nuestra vieja religión, que era menos estresante, nos traía menos problemas. Entonces, frente a esa problemática, alguien que no sabemos con exactitud quién le escribe a este grupo de creyentes que se encontraban en persecución y les anima de diferentes maneras. También toma el cuidado de desmontar todas las argumentaciones de la antigua religión judía para mostrarles que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se hablaba, quien habría de venir y cumplir todas las promesas y profecías para garantizar la salvación del hombre. No obstante, frente a estos hermanos, encontrarse en situaciones tan delicadas de persecución, donde los bienes de algunos habían sido expropiados, donde posiblemente algunos habrían muerto en algún tipo de muerte violenta a causa de la fe, llega el muy famoso capítulo 11 de Hebreos, que se le conoce como el capítulo que habla acerca de los héroes de la fe. Y este capítulo nos habla de un sinnúmero de personas que fueron ejemplos en cuanto a la fe. Ahí se nos habla de Abraham, se nos habla de Isaac, se nos habla de los profetas, se nos habla de muchísimas personas que mantuvieron la fe y la esperanza. En el capítulo 12 nos habla de que el Señor Jesucristo es la más grande motivación que puede tener una persona para perseverar en cuanto a la fe y en cuanto a las aflicciones. Les voy a mostrar este tremendo versículo. Vamos a leer el capítulo 12, versículo del 1 al 2, simplemente para que tengan una idea de lo que se nos está poniendo enfrente a nosotros como prototipo de alguien que tiene una esperanza mayor. Y este prototipo es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos santos que en el pasado nos sirvieron como ejemplo, todo lo que se nos habla en el capítulo 11, dice, como ellos son testimonios de lo que es la esperanza, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hemos visto esta carrera, si esto es maratónica, ¿cómo es la ropa que ellos llevan? ¿Cómo es la ropa? ¿Cuál es una de las cosas que más les ataca en el camino? ¿Y qué más? La sed. ¿Y por qué ellos no llevan una botellita ahí arriba con ellos? ¿Por qué esa botellita que hace? Oye, la ropa que ellos usan, no es porque ellos quieran privar en sexy ni nada, es que tiene que ser completamente ligera. Y para nosotros poder continuar hacia adelante de la carrera que tenemos por delante, tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo lo que nos pese, todo lo que nos asedia. Tenemos que estar libres de todas estas cosas
para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, fíjense lo siguiente, leamos todo el versículo 2, ¿cómo dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo expuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oye, en esta vida de tantos pesares, de tantas circunstancias, de tantas injusticias, de tantos puntos incomprensibles que hay alrededor de la vida del creyente, nosotros vamos a tener nuestra vista puesta en quién. ¿Quién va a ser nuestra meta? ¿Quién va a ser nuestra referencia? ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque como Él es Dios, Él está sentado a la diestra de Dios. No, oye, porque precisamente Jesucristo es quien ha cumplido todo lo que era necesario delante de Dios, y fue menospreciado, y fue torturado, y murió solamente con un propósito, o con una motivación, que Él tenía la seguridad de que con su muerte Él iba a garantizar la vida eterna de los creyentes. De manera que cuando alguien sienta que está viviendo alguna etapa difícil en su vida, ¿en quién tiene que pensar? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Óyete, que Él no solamente es el autor de la fe, sino que también es el consumador de la fe. Él es quien todo lo que nosotros podemos definir relativo a la fe nace y alcanza su máxima expresión en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, si tú te encuentras en pruebas, si te encuentras en dificultades, piensa en todos los santos que se nos hablan en el capítulo 11, pero también piensa en el mejor ejemplo que tenemos por delante, que ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo. Y así llegamos, después de tratar otros asuntos, al capítulo 13, y en el capítulo 13, oigan lo que dice la palabra de Dios. Oigan lo que dice. Versículo 7. Él hace varias advertencias a los lectores, pero en el versículo 7, oigan lo que dice el Espíritu Santo a través del escritor de esta carta. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, que dice al final, e imitar su fe. Esto es bien interesante, porque es muy posible que en la realidad que estaban viviendo los receptores de esta carta fueran diferentes grupos de creyentes que pudieran haber estado distribuidos en diferentes congregaciones y en diferentes ciudades. Y aquí él hace un llamado en una serie de recomendaciones que él hace en el capítulo 13, y nos habla que los creyentes, oye, los creyentes en general, él parte de una presuposición, de algo que tenemos que dejar establecido, y es que todos los creyentes, ¿qué tienen? En el versículo 7, ¿qué tienen todos los creyentes? ¿Qué tienen todos los creyentes? ¿A dónde pertenecen todos los creyentes? Todos los creyentes deben pertenecer a iglesias locales, y estas iglesias locales Dios ha puesto a quienes para que cuiden del rebaño. ¿A quiénes? A los pastores. Es decir, que lo primero que encontramos aquí, que no existe el modelo de llanero solitario. Una persona que es tan libre, una persona que está tan cerca de Dios, que él no pertenece a una iglesia local. Estamos hablando en situaciones voluntarias. ¿Qué significa con esto? Bueno, que si alguien estuviera preso, estuviera en cama permanente durante mucho tiempo, es muy posible que él no pueda pertenecer a algún tipo
congregación y por lo tanto pudiera que no estuviera bajo el ministerio pastoral de líderes, de hombres de Dios que le guiaran en su vida espiritual. Pero aquí está diciendo que todos los que dicen ser creyentes deben pertenecer ¿a qué? ¿A qué deben pertenecer? A una iglesia. Y precisamente, ¿cómo definimos la iglesia? Bueno, el conjunto es un grupo de santos que han decidido, se han puesto de acuerdo y pertenecen a una congregación, han establecido entre ellos voluntariamente y por amor en algún tipo de pacto lo que se llama una asamblea o una iglesia local que está dirigida por quién. ¿Por quiénes dirige la iglesia? Todos los pastores. ¿Y qué dice aquí el pasaje? Miren, producto de las circunstancias que estamos viviendo, producto de toda la problemática, es muy posible que nosotros olvidemos ciertas cosas que realmente son muy importantes, pero que la urgencia, que la rutina, que el tiempo, que el cansancio podría hacernos olvidar. Y miren, en el versículo 2, el escritor a los hebreos hace un llamado y dice, mira, una de las cosas que nosotros somos tentados a olvidarnos, ¿saben de qué? De la hospitalidad. ¿Y qué significa la hospitalidad? Cuando nosotros abrimos nuestros hogares y nosotros recibimos personas que no necesariamente son de nuestro agrado, no necesariamente son de nuestro pueblo. Pueden ser personas que vengan de tierras lejanas, pueden ser personas que estén de paso entre nosotros, pero hemos decidido por amor a ellos y al nombre del Señor Jesucristo serles propicio, serles agradable y brindarles algún tipo de protección y atención en este tiempo que ellos se encuentran entre nosotros. Y dice, no se olviden de la hospitalidad, de recibir personas, de darle alimento, de darle techo, no se olviden de eso, y da una explicación. Y dice lo siguiente, cuando nosotros practicamos la hospitalidad, el versículo 2 nos dice que algunos, sin darse cuenta, simplemente viendo unos viajeros que llegaban, y eso se está refiriendo a quién, al caso de Abraham, estamos leyendo en Hebreos capítulo 3 y versículo 2, y nos dice que sin darse cuenta, también ¿a quiénes recibieron en su casa? ¿A quién? Recibieron literalmente ángeles de Dios, mensajeros de Dios. Entonces nosotros no sabemos si retomando la práctica de la hospitalidad, que no necesariamente tiene que ser hoy en nuestro día, en toma una cama, toma un cuarto, múdate aquí, no necesariamente, pero tampoco ese es un tiempo. Pero también nosotros invitándonos y compartiendo como iglesia y recibiéndonos y tomamos y en ese tiempo nosotros sabemos cómo Dios nos puede bendecir cuando nosotros prestamos nuestras casas y nuestro tiempo y nuestros bienes para atender a hermanos en la fe. El versículo 3 también dice, acordaos de los presos. Oigan, nosotros hemos desarrollado una animadversión para con los que están en prisión. Ahora, no todo el que está en prisión es porque es un violador ni es un asesino. Hay muchísimas razones por las que una persona puede caer en la condición, estar en la condición de preso. Y lo triste es que no importa la razón, inclusive aun cuando usted sea un banquero renombrado, el estar en la cárcel no es una experiencia grata, no es buena, está privada de su libertad. Y dice aquí el escritor, acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos. O sea, aquí hay un nivel de simpatía, de comprensión para con los que se encuentran en esa situación, porque los presos y especialmente aquellos que se encuentran presos a causa del Evangelio de Jesucristo. Hemos visto cómo hubo un hermano en Irán llamado, creo que Yusef, que duró 1000 días preso, con la posibilidad, o casi seguro,
de ser condenado a muerte a causa de qué? De que él es un pastor cristiano, evangélico. Y también vimos una jovencita en Afganistán que a consecuencia de que alguien levantó un falso testimonio de que ella había tomado hojas del Corán y había hecho una fogata, ya estaban hablando también de matar. Es decir, que a causa de la fe muchas personas pueden vivir situaciones difíciles. Y así él hace algunas recomendaciones. Y entramos en el capítulo 7, donde dice, miren, ¿saben algo también que nosotros debemos tener presente porque a veces se nos olvida? Es que nosotros debemos acordarnos, ustedes deben acordarse, donde quiera que ustedes estén, en cualquier tipo de relación y en toda ciudad, cada congregación, Dios ha puesto uno o más pastores entre ustedes. Y dice aquí que le dice a los creyentes, ustedes deben acordarse de los pastores en general. Bueno, es muy importante que pensemos en los pastores en general, fantástico, pero aquí nos está hablando, dice, acordaos de cuáles pastores, los cuales, los nuestros. Ok, atención, no todos los pastores son pastores de todo el mundo, pero también tú no tienes a cualquiera como pastor. Existe una relación particular que debe existir entre los hermanos de la iglesia y quién, y su propio pastor. Ok, aquí hay un sentido de propiedad donde dice, acordaos no simplemente de los pastores en general, sino de cuáles pastores, de nosotros, en la iglesia en que nosotros pertenecemos. Y hago la observación de que este pasaje es una necesidad el que sea revisado en el tiempo de hoy, porque con toda la modernidad, el sentido de pertenencia y compromiso a una iglesia local se ha ido desvaneciendo. Y mucha gente piensa que los pastores de ellos son los que salen en la internet. Piensa que los pastores de ellos son los notables o las celebridades. No. Aquí dice este pasaje que hay un grupo de personas dentro de cada comunidad y esas personas se le llaman como pastores, y esos pastores pastorean a quienes, a todo el mundo, no, ¿a quiénes? A los que están en esa comunidad de creyentes. Pero mira lo siguiente, no solamente se habrán de acordar de los pastores o como un hecho de tenerlo presente y de traer a la memoria todo lo que ellos hacen, sino que también hay algún tipo de calificación que es lo que determina quiénes son los pastores. Y aquí en el versículo 7 nos dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué características tienen estos pastores? ¿Qué características tienen? Que hablaron la palabra. ¿Cuál es la actividad que identifica a quiénes son los pastores de una congregación? ¿Por qué? Porque estos pastores son los que le han hablado a ustedes, ¿quiénes? La palabra de Dios. Y si ustedes se ponen a pensar, todos nosotros somos el resultado o parte del ministerio de hombres que Dios utilizó para hablarnos. ¿El qué? La palabra de Dios. Algunos venimos de otras congregaciones que en el tiempo han desaparecido, o nosotros nos hemos movido, nos hemos mudado, o quizás han cambiado ciertas circunstancias, pero Dios utiliza hombres ¿para qué? Para que nos hablen la palabra de Dios. Ahora déjame decirte algo. Hay un grupo de personas que Dios ha puesto y Dios ha encomendado, ¿sabe para qué? Para que te hablen la palabra de Dios directamente. ¿A quién? A ti. Y en su momento lo ha puesto para que me hable la palabra de Dios. ¿A quién? A mí. Fíjense qué interesante. Existe un grupo, un número delimitado de personas a los cuales Dios ha definido para que te hablen la palabra de Dios a ti. Y hay unas personas
a las cuales Dios ha designado, y esas personas se llaman, ¿cómo se llaman? Pastores. Pero pastores en general, no, se llaman ¿cómo? Nuestros pastores. Y esto es bien interesante, porque de nuevo el sentido de pertenencia e identidad con una iglesia local como que se ha ido desvaneciendo. Y ya la gente lo que quiere es estar floreteando por aquí y van por allá, y al final no están bajo el ministerio, ni protección, ni autoridad, ni enseñanza de ninguna iglesia local, ni tampoco de ningún tipo de pastor. Seguimos leyendo. Acordaos de vuestros pastores, y la característica que tienen los pastores, ¿cuál es? Que hablaron la palabra de Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos el resultado de que Dios haya utilizado hombres específicos para hablar la palabra de Dios? Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos en alguna medida el resultado del ministerio de algún hombre que Dios ha puesto en nuestra vida. Y no solamente fue que un día entramos a internet o nos dieron algún tipo de CD y escuchamos alguna prédica que nos impactó. No. Los pastores han sido puestos por Dios para de manera recurrente ¿qué? Para de manera recurrente ¿qué? Hablarnos la palabra de Dios. Ahora, es bien interesante también que estos pastores que Dios llama son pastores que están entre nosotros o pueden estar en cualquier parte del mundo. ¿Dónde tienen que estar? O sea, tiene que haber una relación local, una pertenencia geográfica al grupo particular que se está tratando. Pregunta: ¿es posible tener un pastor? No, porque el pastor mío vive en Argentina. No, ese no es un pastor. Porque el pastor entre quienes vive en las ovejas. El pastor tiene que vivir entre las ovejas y tiene que hablarles situaciones particulares propias de ese grupo, de ese contexto y de ese tiempo. Acordaos de cuáles pastores, ¿de cuáles pastores no me acordar? ¿De los cuales? De los nuestros. Óyete, que hay otros pastores por allá, excelente, pero aquí el Señor nos está mandando a que tengamos presente y que contemplemos su obra. ¿A quiénes? A los nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos fueron a quienes Dios utilizó para que nos hablara de qué? ¿Para que nos hablara qué? La palabra de Dios. Entonces mira, es bien interesante. Muchos de los que están aquí, o todos de los que están aquí, son el resultado del ministerio de un hombre o de varios hombres a los cuales Dios puso para que hablaran la palabra de Dios. Pero miren qué detalle, sigue leyendo el versículo 7, dice: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Aquí lo que está diciendo es bien sencillo. Mira, aquí hay un hombre, o allá hay un hombre, cualquiera que sea quien esté escuchando este pasaje en este momento, inclusive este pasaje que fue escrito casi 2000 años atrás, y lo que está diciendo: mira, vamos a pasar balance de la conducta de tal persona que durante tal tiempo ha sido nuestro pastor, o quizás fue nuestro pastor, porque en el pasaje se presta a entender que muchos de los que eran pastores de ese grupo a los cuales se les escribe la carta a los hebreos, es posible que estas personas hayan sufrido el martirio y ya ni siquiera estuvieran enfrente de ellos. Estas personas fueron entregados a los leones, no sé, fueron apedreados, no sé, fueron muertos de alguna forma violenta a causa del evangelio, no sé. Lo que está diciendo el pasaje es que independientemente de cuál sea el estatus y la situación de los pastores, estén presentes o hayan partido, cualquiera que Dios haya puesto en medio de ti, nosotros debemos tenerlo presente. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? ¿Cuál es la tarea principal del pastor? ¿Cuál es? Hablar la palabra de Dios. Pero oigan, él insiste en lo siguiente y dice: miren, considerar, piensen, evalúen, saquen un resultado de cuál ha sido
el resultado de su conducta. Oye, cuando, y esto no lo estoy diciendo ni siquiera atendiendo una problemática particular que tenemos aquí, es que es parte del consejo de Dios y por lo tanto tenemos que considerarlo. Oigan, no tenemos que a estos hombres que Dios nos da, sea en esta iglesia, en cualquier sitio que pertenezcamos, no tenemos que ver acá cuál ha sido el resultado de la predicación de la palabra de Dios mediante tal hombre. ¿Ha sido un resultado bueno o ha sido un resultado malo? Si tú estás hoy y perteneces a una iglesia o estás siendo bendecido por la enseñanza o bendecida por la enseñanza de la palabra, el resultado es sencillo. ¿Cuál es el resultado? ¿Bueno o malo? Si tú hoy, tu vida es diferente hasta cuando la comparas como era antes de escuchar la palabra de Dios mediante estos hombres, ¿cuál es el resultado? ¿Bueno o malo? ¿Cuál es el resultado de su vida, de la vida de nosotros en el último año? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido mejor o peor? Y si tuviéramos que pasar un balance y decir, oye, ¿cuánto nos da el resultado de nosotros decir cómo era en 2011 y ahora en 2012? ¿El resultado va a ser qué? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo pondrían ustedes? ¿Cómo se pondría? Y esto es bien interesante. De hecho, esto se resuelve con simple inspección. Si hoy tú estás aquí reunido, o cualquiera que esté reunido en su iglesia, ¿saben qué? El ministerio del pastorado, de su pastor, le ha sido de bendición. Te voy a poner algunos ejemplos, porque el pasaje, acuérdense que dice, acordaos de vuestros pastores. Hay muchas cosas que nosotros olvidamos. Pregunta, ¿a quién utilizó Dios para quitarte esa pistola cuando tú dijiste que iba a matar a tu mujer? ¿A quién utilizó Dios muchas veces? ¿A quién ha utilizado Dios? ¿A quién? Este no es el caso. Estoy hablando en términos generales. Cuando alguno de los esposos ha dicho que se va de la casa porque tiene una situación insoportable y el matrimonio ha sobrevivido, es algo favorable, algo un hecho favorable que Dios ha hecho a través del pastor en la vida de las personas. Sí. En mi vida particular, cuando yo dije que yo era un fracaso y estaba todo avergonzado por mis desaciertos, hubo hermanos que me animaron hacia adelante y miren, ya no puedo ver el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, o en la mayoría de los casos, nosotros hoy somos literalmente el resultado del ministerio de muchos hombres. Que si nosotros nos ponemos a ver cómo era nuestra vida antes de que Dios nos mandara a su siervo, nosotros podemos decir, wow, mi vida era desastrosa y quizás yo hubiera destruido mi vida, mi familia, mi profesión de haber seguido en esa trayectoria. Pero ¿qué hizo Dios? Dios envió a quién? ¿A quién envió Dios? A los pastores. ¿Para qué? Para que nos hablaran la palabra de Dios. Y por lo tanto, si nosotros, habiendo escuchado la palabra de Dios, de los que Dios ha puesto como pastores, si nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido aconsejados, oye, cada vez que tenemos una situación, ¿qué es lo que hace el pastor? Oye, no importa lo que sea, ¿qué es lo que hace el pastor? Mira, que me pasa tal cosa. ¿Y qué dice el pastor? Dos cosas dice el pastor. ¿Cuáles son? Una, vamos a orar. ¿Y la segunda cuál es? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y cualquier cosa, dice, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Una vez compartía con una familia y la esposa le dijo que no le gustaba esta iglesia. ¿Por qué? Es que ahí todo es con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el papel de un pastor? ¿Hacer qué? Hablar la palabra de Dios.
Oigan, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué este país está a la deriva? Porque le hace falta ¿qué? La palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, ¿qué dijo Él que era tu verdad? Tu palabra es la verdad. Es decir, oigan, que hasta para los problemas de alimentación, la resolución es la palabra de Dios. ¿Se lo demuestro? Vayan a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Hasta para los problemas del hambre, hasta para los problemas de alimentación, la palabra de Dios juega un papel importantísimo. Mateo capítulo 4, la primera tentación del Señor. Es bien sencillo. El Señor nos registró esto por algo. ¿Qué versículo? Es el capítulo 4 y es el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días. O sea, él hacía así, dice, yo voy a llevar un ayuno por la mañana y después que den las 7 de la noche, ¿qué hago? Me como una ponchera de sancocho con 24 plátanos y como un competidor de las Olimpiadas. Sí, no, ¿qué dice aquí? Que él ayunó ¿durante qué tiempo? Durante 40 días y qué más. Y 40 noches. ¿Y qué dice ahí? El primer día. Oye, llegó un punto en que ya el hambre llegó a su tope. ¿Qué tiempo duró él? 40 días y 40 noches. ¿Y como natural qué? Tenía hambre. ¿Saben algo? Y en este estado de debilidad, de necesidad, viene el diablo y le propone el gran negociazo y le da este consejo no solicitado y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué pudo haber dicho el Señor? ¿O qué pudo haber dicho? No, él no pudo haber dicho otra cosa diferente. ¿Qué él dijo? Pero ¿qué hubiera querido el diablo que él hubiera dicho? Oh, pero es verdad, yo soy el hijo de Dios. ¿Para qué yo voy a estar cogiendo la lucha, pasando hambre y necesidad y siendo tentado por el pájaro malo? Déjame yo rápidamente que decirle a la piedra que se convierta en el pan. Y él tenía el poder, pero no era el plan de Dios en ese momento. ¿Y saben qué? Miren cómo él respondió, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿En qué nos estamos concentrando hoy en día? En el pan. En el pan. ¿Verdad que sí? En la seguridad, en los alimentos, en lo que están con el débil, en lo que suben, en lo que bajan. Pero ¿qué hemos olvidado? Que nosotros tenemos una necesidad que va inclusive más allá de ¿qué? Del pan. Del pan. ¿Y qué dice aquí? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tenemos necesidades que van más allá de la alimentación. ¿Por qué los países ricos, que en algún momento tuvieron grandes cosechas, por qué la han abandonado? O porque el egoísmo le dice que hay mayor beneficio en tu producir quizás biodiesel que en tu producir alimentos para la humanidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el hombre no tiene la palabra de Dios morando en sí mismo y está tan concentrado en el egoísmo, ¿qué está haciendo? Aún teniendo tierras fértiles y tecnología, está aumentando el ¿qué? El hambre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene necesidades más allá del alimento. El hombre tiene necesidades más allá del alimento. Y a veces, cuando uno dice, es que tengo hambre, y decimos que el que tiene hambre obligatoriamente es ladrón. No. Dios puede mandar mediante su palabra que nosotros recibamos el alimento que necesitamos. Nosotros necesitamos de su palabra. Y tú dirás, bueno, pero es que cuando yo
estoy enfermo y llamo al pastor y el pastor me busca uno de esos versículos que no me resuelven la vida, esa no es mi necesidad, es que yo lo que necesito es salud. Es verdad, correcto, tú necesitas salud. Pero ¿sabes lo que tú necesitas por encima de la salud? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? La palabra de Dios. Entonces, los pastores a todas tus situaciones van a tratar de resolverla ¿con qué? Con la palabra de Dios, porque esa es nuestra gran necesidad. No importa cuál sea nuestra necesidad, nosotros siempre vamos a necesitar ¿qué? La palabra de Dios. Si nuestro problema es de bajos ingresos, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios para poder vivir con contentamiento. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios para poder administrarnos mejor. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios para ser motivados a orar para que el Señor nos supla. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios para que los que tienen pan la compartan con los que tienen necesidad. Si nosotros estamos en enfermedad, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios para que si tenemos alguna raíz de pecado que nos está afectando, lo confesemos. Es decir, la palabra de Dios, por atención, esa palabra de Dios puntual y necesaria no puede ser provista a la distancia. Entonces hay personas que dicen, no, porque la persona que yo sigo, especialmente de estos notables que tienen tanta presencia en los medios, es alguien que está quizá en Rusia, quizás es alguien muy notable que está en Filipinas, o está en Colombia, o en Costa Rica, o en Puerto Rico, pero estas personas que son notables no pueden darme la palabra de Dios que yo necesito de acuerdo a mi circunstancia y situación. ¿Cuándo? Ahora. No pueden. Dios no ha creado o provisto ese modelo. Dios ha puesto hombres dentro de la congregación, o trae hombres a la congregación. ¿Saben para qué? Para que le hable la palabra de Dios a cada necesidad. La mayoría de los que estamos aquí estamos casados. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más necesitan nuestros matrimonios? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más necesitamos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que necesitamos? Palabra. Entonces, vamos a seguir viendo el pasaje. Luego dice el pasaje, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Oye, esos hombres que Dios utiliza para hablar de las congregaciones acerca de la palabra de Dios, que tienen un resultado positivo, que tú ves almas convirtiéndose, que tu vida ves vidas transformadas, relaciones restableciéndose, victoria sobre el pecado, esperanza en la tribulación, todo este tipo de cosas que nosotros vemos como positivo, como que dan un saldo a favor en el ministerio de este hombre. ¿Saben lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Según el versículo, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Imitar su fe. Es decir, que este hombre que Dios ha utilizado, Dios me lo ha puesto no solo para que hable a mí la palabra de Dios, sino también para que me sirva de ejemplo y él sea un modelo de cómo yo seguir a Jesucristo. Imitar su fe. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día? Bueno, que pudiera ser que algunas personas pertenecen o asisten a esta congregación, tienen algún tipo de relación y están bajo el ministerio de la persona que sea pastor en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces tienen más presente a los pastores de por allá, de por acá, y entonces quieren imitar la fe de aquel hombre en un contexto diferente que se llama la iglesia local. Se lo aterrizo. Ok. Déjame hacer una pregunta. La fe que nosotros necesitamos para vivir aquí en Santo Domingo, y cuando estamos hablando de la fe, no me estoy refiriendo a lo que sería el conjunto de doctrinas que vemos en la palabra de Dios.
pero cómo se afronta la vida, cuáles son sus valores, las cosas que él dice que hay que tener cuidado, a cuáles le presta atención, las recomendaciones que te dicen, haz esto, no hagas aquello, ten cuidado con esto, la entrega que el hombre de Dios puede tener. ¿Qué debemos hacer nosotros con esta cosa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Imitarlas. ¿Cuál es una de las causas de muchos de estos problemas? O que como no apreciamos y a veces olvidamos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida a través del pastor y de la palabra de Dios que Él nos ha dado y del estilo de vida que este hombre muestra, ¿saben qué? No tenemos identidad, no hay ese enlace con el pastor. Y aunque Dios lo haya utilizado para salvarme cuando yo iba camino al suicidio, aunque Dios lo haya utilizado para quitarme la pistola cuando iba a matar a mi mujer, cuando ese hombre Dios lo utilizó para que yo no siguiera en el adulterio, aunque Dios haya utilizado a ese hombre para sacarme del juego, aunque Dios haya utilizado a ese hombre para sacarme del camino de las drogas y hacerme hoy su hijo, con el tiempo nosotros olvidamos de estas cosas. Olvidamos lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Menospreciamos al hombre que Dios ha utilizado. ¿Y saben qué? Por consecuencia no podemos imitar su fe. Porque es la teoría. Porque tú sabes, déjame decirte esto. Porque tú sabes que el varón, ese varón de Dios, es verdad. Yo iba, como me pasó a mí una vez, intercepté a una persona, me ha pasado 2 veces. He hablado con 2 personas y después que he hablado con ella y he hablado de la palabra de Dios, me han dicho, mira, tú sabes que ese día iba para el puente ya. Vivía en su casa esa persona. ¿Recuerdo? Me dice, mira, yo de aquí iba a matar. Y un día había una adolescente y nosotros íbamos a predicar en unas actividades jóvenes y la adolescente después nos confesó y nos dijo, mira, tú sabes que yo estaba ahí parada, ahí afuera en la puerta de mi casa. Yo estaba pensando cómo estaba la vida. Pasa el tiempo. Dios ha utilizado a este hombre o estos hombres en diferentes aspectos de nuestra vida. Y entonces decimos, sí, pero sabes que el varón es verdad. Dios lo utilizó, pero es que mi forma de pensamiento, es que yo no estoy de acuerdo con cómo él ve la vida, es que yo no estoy de acuerdo con la música, es que no estoy de acuerdo con cómo él adora, no estoy de acuerdo con lo exigente que él es con la palabra de Dios. No estoy de acuerdo con esto. Y como hemos perdido de vista lo que Dios ha hecho a través de la vida de este hombre, ¿sabe lo que hacemos? No imitamos su fe, terminamos menospreciándolo y eventualmente la gente hasta se separa de la iglesia local de donde Dios utilizó a estos hombres para hablar de la palabra de Dios y qué, y sacarte a camino cuando tú estabas en una situación de tan grande angustia. ¿Es esta la situación que estamos viviendo aquí en esta iglesia? No, en nada se parece. Gracias a Dios podemos decir casi que todos somos, la mayoría son creyentes de una primera generación y no están ahora mismo afectados por ninguna de estas cosas. ¿Pero saben algo? Si lo que ese hombre predica funciona, ¿saben lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Imítalo. Y es bien sencillo, nosotros lo vemos en la vida. Cuando viene un famoso que va a dar una conferencia de cómo se hizo el dinero, ¿qué hace la gente? ¿Quiere? Imitar. Cuando hay alguien que dice, no, porque yo bajé que si yo cuántas libras, inmediatamente lo queremos imitar. Y cuando aparece un pantalloso de eso, de lo que hablan de la felicidad, nosotros lo queremos imitar. Pero son métodos que no están garantizados que funcionen. Sin embargo, si tu vida ha sido transformada, es porque lo que ese hombre predica funciona. Y por lo tanto, ¿qué? Imita a los hombres que Dios ha puesto delante de ti. Imita a los que Dios ha utilizado para hablar de la palabra de Dios. Imita a los que Dios ha utilizado para orar por ti en tu momento de dificultad. Y decir, bueno, es que si la oración es importante para el pastor, para mí también es importante. Si para mí es importante para él es importante congregarse, para mí también es importante ¿qué? El congregarme. Si para mí si él tiene alguna posición en cuanto a ciertos aspectos
éticos o prácticos de la vida, ¿qué yo voy a hacer? Yo lo voy a imitar por cuanto que, por cuanto Dios lo puso en mi vida, y eso que Él hizo en mi vida, ¿qué hizo? Funcionó. Por lo tanto, ¿qué? Yo lo voy a imitar. Yo lo voy a imitar. Entonces, ¿dónde se dan las desconexiones en las iglesias? Cuando nosotros no imitamos la vida de los que Dios ha puesto para que nos sirvan de ejemplo. No es que si me llevo de él, entonces me vuelvo un extremista, pero fue ese extremista que te sacó del hoyo, fue ese extremista que Dios mandó a tu casa para que te predicara la palabra de Dios, fue ese extremista que te ayudó a entender lo que dice la palabra de Dios. Fue ese extremista que Dios utilizó con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Entonces, hermanos, no perdamos de vista qué es lo que nosotros más necesitamos. ¿Qué es lo que más necesitamos? La palabra de Dios. Y oye, y si Dios ha puesto un hombre para que nos la predique, ¿qué debemos tener? Un profundo agradecimiento y nunca menospreciarlo. Y pienso en mi propia vida, cuando yo era tan orgulloso, que yo privaba de inteligente y profundo. ¡Wow! ¿Cómo menospreciaba yo a que no tuviera la profundidad que yo decía tener? Que no leyera los libros que yo decía haber leído, que no manejara los temas que yo presumía manejar. Sin embargo, hoy me doy cuenta que el tema no radica en el conocimiento o en la profundidad de una persona, radica en su devoción con el Señor y tiene un alcance, un ministerio más efectivo, y hay cientos o miles de personas que han sido salvados por su ministerio. Entonces, ¿saben qué? Ese es un hombre encomiable del cual yo debo aprender. El viernes pasado estaba con mi esposa visitando un amigo querido con el cual me une una buena amistad, al mismo tiempo que guardamos ciertas diferencias doctrinales. Y me decía él, hablaba yo con él. Él empezó en una iglesia más o menos pequeña, así como esta. ¿Saben cuántas iglesias han salido del ministerio de este hombre? ¿Saben cuántas? 60 iglesias. ¿No sabe algo? Hay algo en la vida de este hombre que yo necesito aprender. Pero bien, ellos somos colegas, pero piensen en lo que están en su congregación que deben hacer. Eso yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque Dios lo utiliza a través de la predicación de la palabra. Hermanos, tengan siempre presente, oigan, y ni siquiera tiene que ver conmigo, a los pastores mediante los cuales Dios les habló la palabra de Dios. Algunos pueden haber escuchado el evangelio hasta antes de yo nacer, pero aún así sea el recuerdo que nos quede. Miren, la familia que Dios utilizó para levantar esta iglesia es la familia Nauta. Ustedes no lo conocen, la mayoría. Yo apenas lo conocí brevemente. ¿Qué debemos hacer nosotros con los Nauta? Tenerlo siempre en oración. Y tenerlo, ¿saben cómo qué? Un agradecimiento. ¿Saben de quién es esa casa que te llevamos? De la familia Nauta.